¿no? Y hacerlo un poco teniendo presente pues todas las personas con las que desde el voluntariado trabajamos cada día, todas las personas que están viviendo situaciones de vulnerabilidad, de fragilidad, de pobreza, de exclusión, y no solo en nuestro país, sino en tantos lugares del mundo, ¿no? El voluntariado tiene sentido porque es un medio que alivia, que pelea todas esas situaciones. Pues nada, nos ponemos en presencia de Dios, la oración es sencilla, vamos a escuchar el Salmo, haremos un minuto de silencio, escucharemos una canción que nos pone un poco a tono y ya después continuaremos. Levanto mis ojos a los montes. ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. No permitirá que resbale tu pie. Tu guardián no duerme. No duerme ni reposa el guardián de Israel. El Señor te guarda su sombra. Está a tu derecha. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor guarda de todo mal. Él guarda tu alma. El Señor guarda tus entradas y salidas, ahora y por siempre. Viene de camino si le dais posada. Del verbo divino, la Virgen preñada viene de camino si le dais posada. Del verbo divino, la Virgen preñada viene de camino si le dais posada. Viene del camino si le dais posada. Viene de camino si le dais posada. Viene del divino si le dais posada. Viene de camino si le dais posada. El verbo divino 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 si le dais posada. Bueno, pues nada, ponemos en manos de Dios lo que nos ocupa y los preocupa y seguimos.
Pues gracias, José Luis, por ponernos en manos del Padre, que al final esto es lo que somos, ¿no? Y ahora le paso la palabra también a Rosa, creo que está conectada. Rosa García es la presidenta de Cáritas Regional en Castilla-La Mancha. Rosa, creo que estás, ¿no? Hola, Amador, buenas tardes. Aquí estoy. Y buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Todo bien por allí? Muy bien. Todo bien, te dejamos Bueno, el saludo. muy bien. Pues buenas tardes a todos. Repito, muchísimas gracias por estar aquí para celebrar como esa gran familia que somos el Día Internacional del Voluntariado. El próximo viernes, día 5, se conmemora ese día, el Día Internacional del Voluntariado. Y hoy lo celebramos ya nosotros con este webinar que nos va a reunir a muchas personas con un objetivo común: celebrar nuestro ser voluntario en Cáritas y dar gracias a Dios que nos sigue convocando al servicio de los más necesitados. Nosotros, los voluntarios, somos esa gran fuerza de Cáritas que es capaz de transformar las realidades más adversas para generar esperanza y oportunidad de una vida mejor para aquellos que llaman a la puerta de nuestra institución. Estamos inmersos en una campaña regional de voluntariado que, con el lema Atrévete, cambia tu vida, nos impulsa a seguir construyendo un voluntariado capaz de conjugar con fuerza los 4 verbos que la campaña nos propone. Desvelar, porque somos y queremos seguir siendo personas que no se conforman con las estructuras y situaciones injustas. Nuestro voluntariado quiere ser denuncia profética y buena noticia para los más golpeados por la vida. Vincular, porque en Cáritas nos gusta escuchar, acompañar, crear espacios de relación y cercanía que tiendan puentes y derrumben barreras. Participar. El voluntariado de Cáritas es mucho más que acción social. Es vivir nuestra fe encarnada en el barrio, en la parroquia, en nuestro entorno, y desde ahí servir a los demás y construir una comunidad que refleje el rostro de Jesucristo. Recrear. Creemos en una sociedad más justa, que es posible, y por ello nos atrevemos a soñar con los ojos abiertos, sabiendo que la utopía se realizará por nuestro compromiso y sobre todo por la fuerza del Espíritu Santo. Y todo esto nos lleva a celebrar con nuestros equipos, con las personas que acompañamos, con otras entidades, con nuestras comunidades. Celebrar el ser voluntario de Cáritas, que es experiencia de Dios, al que descubrimos en la realidad que tocamos, en la palabra que escuchamos y en la acción que desarrollamos. Pues como nos dice el Papa León al final de la exhortación apostólica Dilexite, ya sea a través del trabajo que ustedes realizan o de su compromiso por cambiar las estructuras sociales injustas, o por medio de esos gestos sencillos de ayuda muy cercanos y personales, será posible para aquel pobre sentir que las palabras de Jesús son para él. Yo te he amado. Gracias a todos por ser luz en medio de tanta sombra. Gracias por desvelar, vincular, participar, recrear y celebrar. Gracias por ser Cáritas. Bueno, y ahora vamos a ver el vídeo de la campaña regional de voluntariado, que nos va a mostrar a voluntarios de las 5 Cáritas diocesanas de la región de Castilla-La Mancha, invitando a otros a comprometerse y mejorar el entorno haciéndose voluntarios de Cáritas. Súmate a Cáritas y atrévete a ser una persona voluntaria que desvela las pobrezas que hay a nuestro alrededor. Tiende puentes entre las personas. Participa en su comunidad, en su barrio, en su entorno. Contigo todo es posible. Atrévete. Muy bien, pues
Continuamos este espacio y ahora continuamos con alguien a quien yo le tengo mucho afecto y mucho respeto. Os voy a presentar a Sebastián Mora, que nos acompaña en este webinar. Sebas, como cariñosamente le llamamos en Cáritas. Gracias, Sebas, por estar esta tarde con nosotros, dándonos la oportunidad de escucharte en este webinar que has dado Atrévete a sembrar esperanza. Sebastián Mora Rosado es malagueño y tiene 2 hijos y una hija. Es doctor en Sociología por la Universidad de Zaragoza, licenciado en Filosofía por la Universidad Pontificia de Comillas, máster en Doctrina Social de la Iglesia por la Universidad Pontificia de Salamanca, máster en Gestión Directiva de Organizaciones No Lucrativas por la UNED. En la actualidad es profesor en la Universidad Pontificia de Comillas y pertenece a la Cátedra de Energía y Pobreza y a la Cátedra de José María Martín Patino de la Cultura del Encuentro. Ha sido secretario de Cáritas Española, director ejecutivo de la Fundación FOESA y vicepresidente de la Plataforma del Tercer Sector en España y de la Plataforma de Organizaciones de Acción Social. En la actualidad es voluntario en la Asociación A Tiempo de Vallecas, que trabaja con personas con problemas de adicciones, y en la Asociación Itwilde, que trabaja con nuevas tecnologías aplicadas a la cooperación al desarrollo. Es miembro del patronato de la Fundación FOESA, del patronato de Save the Children y vocal de la Junta de Semanas Sociales de la Conferencia Episcopal. Sebas es muchas cosas, todo esto y mucho más. Para mí, Sebas es un hombre de una gran fuerza interior que seguro nos va a comunicar a todos esta tarde. Muchísimas gracias, Sebas, por acompañarnos, por dedicarnos tu tiempo y, sobre todo, por empujarnos a sembrar esperanza. Al final de la charla de Sebas, las preguntas las podremos hacer a través del chat. Gracias. Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias, Rosa, por la presentación. Aunque estamos en un webinar, yo me he puesto una mantita sobre las piernas. El micro está desactivado, está activado. ¿Se me escucha o no? Sí. Se te escucha, Seba. Lo que sí es recordaros lo de los micrófonos, por favor, cerrarlos. Bueno, pues os decía que me he puesto una mantita sobre las piernas como si estuviera en una mesa camilla en una conversación con la familia, con los amigos, con los compañeros, con los hermanos y las hermanas de camino. Y un poco lo que voy a tratar de hacer en estos minutos es compartir en este contexto del voluntariado básicamente tres reflexiones que conllevan otra serie de elementos, pero 3 reflexiones fundamentales. La primera es, vivimos en un mundo rápido, acelerado, digital. De hecho, una muestra es que estamos en una webinar. Algunos hablan de la revolución 5G, ¿no? De esa revolución de lo digital. Y de alguna manera yo creo que el voluntariado tenemos que reclamar lo que yo llamo la revolución de las 5 Cs, ¿vale? Que ahora veremos. Ante un mundo 5G que traerá elementos muy positivos, también elementos complejos, la gran revolución de las 5 Cs. Y por otro lado, vamos a hacer esa reflexión de la Atrévete a la esperanza desde esas claves que nos daba Rosa, ¿no? Y que tenéis en vuestro planteamiento de trabajo para la campaña de este año, desde ese desvelar, desde ese vincular, desde ese participar, recrear y celebrar, en el contexto de la acción voluntaria y todo desde un sentido, bueno, pues un sentido más global, ¿no? Un sentido más global. El por qué valdrían esas imágenes para el voluntariado. Y por último, una pequeñita reflexión llamando a nuestras tradiciones cristianas para realmente atrevernos a la esperanza, que creo que desde el voluntariado, como terminaré, tiene 3 claves fundamentales que tienen que ver con los otros, con el otro y con nosotros. Bueno, pues vivimos, dicen algunas personas, en un mundo 5G, ¿no? Ese mundo 5G nos prometieron que iba a traer mayor igualdad,
mayor participación política, iba a traer mayor comunicación entre las personas, iba a traer un mayor conocimiento y parece ser que estas grandes promesas del 5G pues se han quedado de alguna manera un poco atascadas, ¿no? Y vemos cómo no hay más igualdad. Tenemos el FOESA recién fresquito, no sé si lo habéis presentado ya en Castilla-La Mancha, pero bueno, pues a nivel estatal se presentaron hace unos días y creo que esa brecha que sigue, o esas brechas que siguen existiendo en España, siguen configurando una sociedad rota, una sociedad deshilachada, una sociedad de distintas velocidades. Vemos cómo la democracia hace agua, como esa gran promesa de una democracia más participativa, pues parece que se rompe y empezamos a preguntarnos incluso si no sería mejor no estar en democracia. El 17% de los jóvenes dicen que votarían a un partido de carácter dictatorial, de carácter no democrático, es decir, prácticamente un cuarto de la población está diciendo que la democracia no les vale y no les sirve, y esto es de una gravedad inmensa. Pero también teníamos esa gran promesa de que íbamos a estar más conectados gracias al 5G. Hoy, de hecho, estamos más conectados gracias al 5G, pero también es curioso cómo estamos viviendo el siglo de la soledad. El incremento de la soledad no deseada es de una intensidad muy notable y hay autores que incluso hablan de que el gran problema de las sociedades occidentales van a ser la soledad no deseada y todo lo que conlleva esa soledad no deseada, que tiene que ver con la falta de sentido de la vida, que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con muchos elementos de la vida cotidiana de las personas que la hacen invivible o que la hacen difícilmente vivible, ¿no? Y nos decían que íbamos a vivir con un mayor conocimiento. Y sin embargo, vivimos en la época de la posverdad, donde no sabemos qué es verdad, no sabemos qué es mentira, donde surgen los negacionismos, signo, donde parece que mentir no tiene ningún coste, donde da igual decir la verdad que la mentira. Bueno, pues en ese mundo G, en ese mundo donde nos vamos metiendo casi sin querer o donde estamos aún no queriendo, porque aunque tratemos salirnos de él, en él vivimos, nos movemos y existimos, como diría el Nuevo Testamento sobre el Espíritu Santo. Bueno, pues el mundo 5G habita en nosotros, aunque nosotros no queramos habitar en él, ¿no? Bueno, pues ante ese mundo 5G, lo que yo predico es que necesitamos un voluntariado desde la revolución de las 5 Cs. 5 Cs que son la solidez del voluntariado en la actualidad. ¿Y cuáles son esas 5 Cs? Pues mirad, el primero es la conciencia. La conciencia de reconocer dónde estamos, de reconocer la realidad y de hacerse cargo de esa realidad. Un voluntariado que no tome conciencia de la realidad, un voluntariado que de alguna manera no se haga cargo de la realidad, aquello que nos decía ella Curía, hacerse cargo de la realidad es el primer imperativo cristiano. ¿Qué es lo que le pasa a las personas en la realidad? ¿Qué es lo que nos pasa en la realidad? ¿Qué es lo que está pasando a otros en la realidad? Es el primer elemento del voluntariado. Un voluntariado sin conciencia, un voluntariado que no se hace cargo de la realidad, será una actuación más o menos libre y gratuita, pero tendrá poco que ver con una encarnación en esa realidad de la injusticia, de la opresión y de la vulnerabilidad. Pero claro, también necesitamos un voluntariado que sea competente en lo que hace. Y yo creo que tenemos que dar un grito continuo y un grito cotidiano a una mayor competencia en aquellos que hacemos. No nos vale con yo hago lo que puedo. No nos vale con eso. Tenemos que formarnos para hacer lo que podamos, pero formarnos para hacer lo que podamos. No vale con la buena voluntad. Últimamente, siempre lo he repetido mucho, pero últimamente lo repito muchas más veces. Desde la buena voluntad podemos generar también daño en las personas. Y por eso tenemos que hacer un esfuerzo ímprobo por nuestra competencia, por nuestras habilidades, por nuestra capacidad de escucha, por las técnicas y metodologías de intervención. Creo que la caridad en su sentido
más profundo indica también competencia. Nos decía Benedicto XVI en Deus Caritas Es, la caridad necesita competencia profesional. Y nos decía en Caritas in Veritate que la caridad se tiene que abrir a la verdad. Y la verdad en la intervención social tiene que ver también con las metodologías, tiene que ver con los criterios de intervención, tiene que ver con las habilidades de escucha, tiene que ver con las capacidades a la hora de entroncar un trabajo. No vamos a hacer el mayor bien haciendo muchas cosas. Tenemos que hacer el bien, bien. Y esto significa una competencia profunda, eso sí, cada uno desde sus capacidades. Pero no podemos evitar, no podemos en conciencia, que decía antes, dejar a un lado esa competencia a la que estamos llamados todos los voluntarios y voluntarias. Estamos llamados todos y todas los voluntarios y voluntarias. No solo algunos se tienen que formar, no solo para algunas tareas nos tenemos que formar, sino para toda la tarea del voluntariado tenemos que formarnos en el ser del voluntariado, en el hacer del voluntariado, en el quehacer del voluntariado y en la metodología del voluntariado. Eso sí, tenemos que mezclar esta competencia profesional con esa calidez del cuidado. Y creo que la centralidad del cuidado en nuestras sociedades, o yo diría, vivimos en sociedades del descuidado y tenemos que poner el cuidado en el centro de esas sociedades. Descuidamos a nuestra familia, descuidamos a nuestros amigos, descuidamos a los más pobres, descuidamos a los vecinos, descuidamos a los extranjeros, descuidamos el cuidado de la madre tierra, y creo que ese cuidado que es fontanal y frontal necesitamos reivindicarlo día tras día. No hay un voluntariado de Cáritas sin un voluntariado centrado también en el cuidado, en ese amplio espectro de lo que significa de cercanía, de ternura, de saber hacer, de saber defender, de politizar la existencia, del abrazo, de la palabra, de la escucha y del camino recorrido conjuntamente. Y en cuarto lugar, la cuarta C, y creo que es un elemento clave, el tema de la comunidad. Si, para ahorraros la pregunta al final, si me preguntáis, Sebas, ¿la esencia de todo lo que has dicho cuál es? Pues la esencia de casi todo, no voy a decir de todo, pero de casi todo lo que he dicho, se centra en generar comunidad. Generar comunidad cristiana, generar comunidad en los territorios, generar comunidad política, generar comunidad de intervención, generar comunidad con las personas excluidas, generar comunidad con los amigos y con los enemigos, generar comunidad con los cercanos y los lejanos, generar comunidad con aquellos que nunca pensamos hacerlo, esas comunidades improbables que hablan algún sociólogo. Nunca pensé generar comunidad con, bueno, pues es generar comunidad con todas las personas, con todas las dimensiones de la persona, con todas las creencias, con todas las ideologías, con todas las posturas, con todas las perspectivas, generar comunidad. Decía el Papa Francisco que el virus más difícil de atajar es el virus del individualismo, ese que rompe con la comunidad. Y el individualismo, no olvidaros que también lo estamos viviendo en nuestras Cáritas y también lo estamos viviendo en nuestra iglesia. No solo un individualismo que se vive hacia afuera, es también un individualismo que estamos viviendo hacia adentro. Y muchas veces podemos declarar que hacemos muchas cosas, pero no lo hacemos en comunidad. Y eso pierde presencia, eso pierde potencia y eso pierde capacidad de transformación. Conciencia para hacernos cargo de la realidad, competencia para saber hacer y hacer saber aquello que queremos proponer, los cuidados como un elemento central de las sociedades de hoy en día que se ocupan y se preocupan del otro, de lo otro y de la madre tierra, desde un carácter comunitario y siempre con una dimensión de ciudadanía, con una dimensión política. Cuando era secretario general de Cáritas, había una pregunta muy cotidiana que era, a ver, señor secretario general, ¿y Cáritas se tiene que meter en política? Y yo decía, Cáritas no es que se meta en política, es que Cáritas es política hasta la médula. No es que se meta, es que es política. Y si Cáritas no es política, no sería Cáritas. Y así de claro. Ya, pero eso, ¿cómo se va a meter en la iglesia en política?
¿Cómo se va a deshacer la Iglesia de la política? Si la Iglesia está llamada a construir el bien común en las sociedades y el bien común es el elemento central de la política. Lo que no tenemos que hacer es meternos en la lucha partidista. Lo que no tenemos que hacer es meternos en la lucha polarizada. Lo que no tenemos que hacer es caer en los populismos. Lo que no tenemos que hacer es dejar vender nuestro discurso o comprar nuestro discurso. Pero sin duda ninguna no existe una Cáritas apolítica, no existe una iglesia apolítica. Es de una profundidad tremenda en Fratelli Tutti cuando el Papa Francisco decía, no nos engañemos, no nos engañemos. No solo los laicos están en la dimensión política, también incluso los sacerdotes, la iglesia en su conjunto. ¿O qué es defender la vida? Pues meterse en política. ¿Qué es defender la educación? Pues meterse en política. ¿Qué es defender los derechos de las personas migrantes que comparten la misma dignidad de todos los hijos e hijas de Dios? Pues meterse en política, ejercer la ciudadanía. El voluntariado cristiano, el voluntariado de Cáritas es ciudadano y discípulo y ciudadano. Y creo que esa doble dimensión es básica. Si os acordáis, decía San Agustín que vivimos en las dos ciudades, ¿no? La ciudad eterna, la ciudad gloriosa y la ciudad terrena, la ciudad de la historia. Pues el voluntariado de Cáritas es un voluntariado que habita en esa ciudad terrena de la ciudadanía y en esa aspiración trascendente del discipulado. Y no podemos gestionar una sin la otra. Y vivimos en tiempos donde tenemos la gran tentación de huir del mundo, porque el mundo es recio, el mundo es complejo, el mundo es polarizado, el mundo es violento, el mundo es agresivo, el mundo está teniendo unas tintes de mucha complejidad y tenemos la gran tentación de irnos a nuestras sacristías, de irnos a nuestros proyectos hacia adentro sin mirar la realidad global en la cual nos movemos. Por eso estas 5 Cs ante la revolución 5G, la revolución del voluntariado de la 5C, que parte de la conciencia de la realidad, de la competencia en el hacer, del cuidado como actitud y dimensión, de la comunidad como plataforma y de la ciudadanía como energía para transformar la realidad. Y si al voluntariado le falta alguna de estas Cs, al voluntariado le falta algo fundamental. ¿Y de dónde nutrimos todas estas Cs? Bueno, pues desde nuestra tradición cristiana. No estoy haciendo un discurso sociológico, que también estoy haciendo un discurso del discipulado cristiano, que lo primero que es que toma conciencia para ver su competencia desde la dimensión caritativa del cuidado, que siempre nos presentamos en comunidad y siempre tenemos una dimensión caritativa, una dimensión política, perdón, la caridad política, como luego veremos. Bueno, pues aquí ya tenemos una primera pintura, un primer marco para pensar el voluntariado y para pensarnos como voluntarios y voluntarias. Y creo que tenemos una primera clave para pensar el mundo desde el voluntariado y para pensar el voluntariado desde el mundo, que son las dos claves fundamentales. A veces pensamos el voluntariado, pero no pensamos el mundo. Y a veces pensamos el mundo y no pensamos el voluntariado. Y creo que tenemos que pensar el mundo desde el voluntariado y pensar el voluntariado desde el mundo. Y en esa tensión es donde va a surgir la creatividad, la novedad, la adaptación, la transformación, lo nuevo, lo tradicional, lo de siempre y lo que genera como una dimensión nueva. En esa tensión entre un voluntariado que piensa desde el mundo y un mundo pensado desde el voluntariado. Pues tenemos la primera pintura. Pero vamos a hacer otra pintura, y otra pintura que quiere meterse en esa dimensión que antes Rosa nos planteaba, ¿no? Y yo creo que es muy importante que esas dimensiones no las pensemos como dimensiones abstractas que surgen del cielo, sino que son dimensiones que tratan de ser contracultura ante lo que existe en la realidad. Y la primera característica social, si os ponéis la diapositiva, es lo azul oscuro de arriba, que serían, bueno, ¿qué dimensiones están tomando tintes negativos en la realidad? No significa que solo exista esto negativo, pero sí que están teniendo una cierta preponderancia. Bueno, pues nos encontramos con una sociedad que es ciega ante la realidad,
que quiere ser ciega ante la realidad y una sociedad que no tiene memoria del sufrimiento y de la injusticia. La invisibilización de la pobreza. Supongo que todos y todas hemos visto, y si no os animo a ver el vídeo de presentación del FOESA, Atrapados, ¿no? Esa invisibilización, aunque transparente, no son vistos. Son dimensiones diferentes a la realidad de nuestro mundo. No lo vemos, no nos acordamos, no está en nuestra memoria ética ni en nuestra memoria política esas personas apartadas en un gran descampado donde hay miles de urnas transparentes que permitirían ver, pero nosotros no queremos ver. En segundo lugar, vivimos una sociedad, y antes citaba al Papa Francisco, donde el individualismo hace mella. Hay una confluencia, hay un consenso casi total en que la dimensión fundamental de la sociedad moderna en su dimensión ética es el individualismo, que muchas veces nos lleva al aislamiento. Y ese aislamiento, que a veces no es un aislamiento físico, ¿no? Decía Amaral en una canción, qué duro es estar solo entre un montón de gente. Bueno, pues ese aislamiento muchas veces es una soledad en mitad de mucha gente, porque no hay una relación o unas relaciones, unas vinculaciones sociales que nos hagan engancharnos con los otros. Y mucho más difícil con los otros que son muy diferentes a mí. Y esa característica del individualismo que después nos lleva a la competitividad, que después nos lleva al narcisismo, que después nos lleva al egoísmo. Bien, pero la característica sociológica primera es que vivimos en un mundo cada vez más aislado. Incluso cuando generamos comunidad, son comunidades aisladas. En cierta medida son cuasi sectas donde nos juntamos aquellos que pensamos lo mismo, hacemos lo mismo y tenemos una misma dimensión. Yo cada día digo que el fenómeno más contracultural y revolucionario de la actualidad es una reunión de gente diferente tratando de hablar y de dialogar. Eso es revolucionario, porque nos juntamos la gente de Cáritas, nos juntamos muchas veces, incluso muchas veces nos juntamos demasiado, ¿no? Aquello que decíamos de Dios nos pillará reunidos aunque no estemos unidos. Bueno, pues eso nos pasa en Cáritas, pero esa dimensión es para nosotros, para los de dentro, ¿no? Con esa frase que yo he repetido tantas veces, de muchas veces en Cáritas nos define eso de somos los mejores y nos caracteriza la humildad, ¿no? Bueno, todo para adentro, todo para adentro. Si es que lo hacemos todo bien, humildemente lo hacemos todo bien, ¿no? Y no somos capaces de mirar a otras organizaciones, a otros proyectos, a otras movilizaciones sociales. Es decir, que ese aislamiento a veces no es simplemente un individualismo personal, sino que también un individualismo colectivo. Yo con los míos, yo con mi bandera, frente a los que tienen otra bandera. Y creo que esto es un elemento que está estructurando mucho las sociedades actuales. En tercer lugar, vivimos en el mundo de la desconfianza institucional, de la desconfianza política, de la desconfianza en las personas, del miedo. El capítulo 6 del informe FOESA habla de una sociedad del miedo. No nos fiamos ni de la madre que nos parió. Y vivir en sociedad no fiándonos del vecino, no fiándonos del ciudadano y la ciudadana, no fiándonos del sacerdote, no fiándonos de la universidad, no fiándonos del médico, no fiándonos del policía, no fiándonos de una sociedad que acaba siendo una sociedad enferma. Y vivimos en una sociedad en cierta medida de tales niveles de desconfianza que estamos ante el riesgo profundo y ante el riesgo inminente de disolverse en una sociedad polarizada, en una sociedad populista, en una sociedad de la posverdad que nos hace creer cualquier cosa o no creer nada. Y en cuarto lugar, vivimos una sociedad desesperanzada, una sociedad desasosegada, habla también el informe FOESA, ¿no? Una sociedad donde no tenemos esperanza porque no esperamos nada, o esperamos básicamente más de lo mismo o mantener lo mismo. Es muy interesante, bueno, muy interesante, digo, sociológicamente hablando, no digo que sea deseable, como el gran sueño que tenemos como sociedad es volver a lo de antes. Que las cosas no vayan a peor. Virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Ese es nuestro sueño. Y cuando nuestro sueño es quedarnos en lo que estamos,
cuando hay casi 5 millones de personas en España en pobreza severa, cuando hay más de 300 millones en el mundo que pasan hambre, el quedarnos como estamos, eso no puede ser una realidad. No puede ser la realidad quedarnos como estamos. Y no esperamos más que mantenernos lo que estamos. Dios mío, que me quede como estoy. Y por último, vivimos en una sociedad pragmática, donde lo que vale no es lo simbólico, lo que vale no son los hechos significativos o las acciones significativas que hablamos en nuestro modelo de acción social, sino lo que vale es la medición del impacto, que ahora tan de moda está, aquello que sirve, aquello que podemos medir, aquello que podemos pesar, aquello que nos hace músculo numérico. Decimos, anda, qué bien ha ido el webinar, hay 139 personas conectadas y algunas de esas conexiones son incluso grupos parroquiales o grupos de cáritas parroquiales o de proyectos. ¡Qué bien! Enhorabuena, Amador, enhorabuena, Rosa, enhorabuena, José Luis, hemos hecho un webinar magnífico. ¿Por qué? Porque seamos muchos. Bueno, o no, o igual hay muchos, pero no sirve para nada. Os puedo decir muchos sitios donde hay muchos y muchas y no valdrían para nada. Entonces, en una sociedad tan auténticamente pragmática que lo significativo, lo simbólico, lo trascendente lo echa de su realidad, es una sociedad que es incapaz de la ritualidad de la celebración, de juntarnos para decir seguimos adelante. Desde estas características sociales, creo que surgen, y nos vamos a la línea final, una serie de figuras del voluntariado. Un voluntariado que ante una sociedad ciega y amnésica quiere ser vigía. Un voluntariado que desde su torreón de la experiencia, desde su torre del día a día, es capaz de ver aquello que otros tratan de ocultar. Es capaz de compartir aquello que nadie quiere ver. Es capaz de recorrer los lados oscuros de la existencia para ponerle foco y luz ante una realidad que quieres olvidarlo. Un voluntariado que con sus anteojos del corazón, ¿os acordáis aquello tan bonito de Benedicto en Deus Caritas es? El programa del cristiano es un corazón que ve. Un corazón que ve. Bueno, pues el voluntario es un corazón que ve. Y que ve para desvelar la realidad con la cual nos encontramos. La realidad de las familias que no llegan a fin de mes, la realidad de las personas migrantes que ven pisoteados sus derechos, la realidad de aquellas personas que son estereotipadas y prejuiciadas, la realidad de las personas sin hogar que siguen sin un mínimo vital para poder salir adelante, la realidad de tanto sufrimiento oculto, la realidad que nos lleva a ver dimensiones que no quieren ser vistas por la realidad. Una de las frases que más me impactó a mí en mi transcurso de voluntariado fue el de un chico sin hogar, que estaba en situación de sin hogar, que me dice, Seba, lo más duro es ser visto como invisible. Ser visto como invisible. Claro que me ven, pero para ellos soy invisible. Ser visto como invisible es muy duro. Por eso el voluntariado vigía tiene que desvelar y contar lo que pasa. Una forma de contar será hacer un informe FOESA, pero otra forma de contar será a su familia, a los amigos, lo que pasa en los proyectos. Y otra forma de contar será ir a la radio del pueblo. Y otra forma de contar será ir a la plataforma. Y otra forma de contar será la asociación de vecinos. Y otra forma de contar será poner una denuncia en el ayuntamiento. Y otra forma de desvelar, contar y ser vigía será, pues cada uno tendrá su forma de ser vigía. Pero eso nos exige no simplemente un espiritualismo abstracto, sino que nos exige de una forma muy potente tener una mística de ojos abiertos. Una mística de ojos abiertos que es esa espiritualidad que se abre al mundo. Esa mística que sabe ver la zarza ardiendo en los lados. Pero el voluntariado no simplemente es vigía. No simplemente está mirando la realidad para contarla, sino que como el voluntariado es capaz de ver distintas realidades, es capaz también de situarse en las distintas orillas del río. Y por eso el voluntariado mediador es el que tiene la capacidad de vincular
realidades que son muy diversas y muy distintas. Es capaz de mirar la realidad, habitar en la realidad de la pobreza y habitar en la realidad de la inclusión social, porque vive en la inclusión social. Y creo que es un elemento fundamental ese papel de habitante de las dos orillas. Y es muy clave ver la realidad del voluntariado con esa capacidad de generar puente, de ser pontanero, de ser mediador, de la capacidad de vincular. Antes decía que una utopía muy importante es el poder sentar juntos en una misma mesa a personas que piensan muy distinto. El voluntariado está llamado a eso. El voluntariado está llamado en esa metáfora tan bonita que ponía Hannah Arendt, que decía, necesitamos una mesa para sentarnos en la diversidad y poder mediar. ¿Y la mesa qué hace? La mesa genera distancia, pero nos une. No nos confunde, no nos pone a uno encima de otro, sino que la mesa nos da una distancia, pero en esa distancia nos une. Y a mí me parece que esa imagen es muy bonita para el voluntariado. El voluntariado tiene que mediar ¿cómo? Generando mesas que no anulen la diversidad, porque generan la distancia posible, pero sí que generan la cercanía desde esa mesa que nos unifica. Esa mesa donde es básico vernos y sentirnos como personas que estamos juntos pero separados. Somos iguales pero distintos. Somos plurales pero con una mesa común. Y esa vinculación del voluntariado es un elemento que me parece absolutamente fundamental. ¿Desde qué dimensión? Pues la dimensión de la fraternidad encuentro, la cultura del encuentro que tanta saliva gastó el Papa Francisco. La cultura del encuentro es esa capacidad que debemos de tener los cristianos de generar fraternidad, que genere vinculación, no solo entre los iguales, que nos convertiría en secta, sino también entre los plurales. Pero además, ante una sociedad desconfiada, el voluntariado es un activador. El voluntariado es un agente activo de la sociedad, que se involucra, que genera participación social. No solo ve con el corazón, no solo sienta en la mesa desde esa unión en la pluralidad, sino que también genera moralita, que genera dimensión explosiva a la sociedad. ¿Desde dónde? Desde ese participar, desde la cooperación, desde esa caridad política que nos decía también Benedicto XVI, que es la más alta caridad que puede ejercer un cristiano. Y no hay un voluntariado sin participación. Un voluntario, una voluntaria, no es un señor o una señora, un chico o una chica, un hombre o una mujer que hace cosas. Eso es solo una parte del voluntariado. Hace cosas en una institución donde reclama su participación y donde además reclama su participación en la sociedad. Yo siempre digo una cosa para distinguir el voluntariado en Cáritas. Yo creo que hay tres tipos de organizaciones. Hay organizaciones sociales que tienen voluntariado. Mayoritariamente son personas contratadas y tienen voluntarios. Son lo que yo llamo organizaciones con voluntariado. Hay otro tipo de organizaciones que yo las llamo organizaciones para el voluntariado. ¿Y eso qué significa? Pues significa que todo está acoplado para que la gente pueda ejercer su hacer y sentirse identificado. Y después hay organizaciones de voluntariado, que yo creo que esa es Cáritas. Es una organización donde su energía fundamental es el voluntariado, pero el centro no es el voluntariado, el centro son los otros. El centro son los excluidos. El centro son aquellos que son pisoteados. Ese es el centro de nuestro hacer. Por eso no somos una organización para el voluntariado. No somos una voluntarios estemos contentos. Somos una organización de voluntariado para que los voluntarios y las voluntarias transformemos la realidad de la injusticia. Y por eso estamos llamados a la participación. No somos una simple organización donde hay voluntarios y voluntarias. No.
Somos una organización donde el voluntariado es un elemento clave, fundamental y esencial. Somos organización de voluntariado, pero nuestra misión es quitar cruces en el mundo. Nuestra misión es generar vida donde hay muerte. Nuestra misión es transformar la realidad y ese es nuestro centro. No el que los voluntarios y las voluntarias estemos identificados, que es muy importante como un elemento central también. Y por último, estamos en una sociedad de la desesperanza. Por penúltimo, perdón. Una sociedad desesperanzada. Y yo ahí reclamo el voluntariado soñador. Nos dijo el Papa Francisco varias veces, pero en Fratelli Tutti de una forma muy contundente: no os dejéis robar los sueños. No os dejéis robar los sueños. Porque si os roban los sueños, os roban la esperanza. Y nos decía, con otras palabras, aquella cancioncilla, aquel poemilla brasileño: cuando uno sueña solo es solo un sueño. Cuando soñamos en comunión ya es una pequeña realidad. No os dejéis robar vuestros sueños, porque recrear la realidad exige que soñemos juntos. Transformar la realidad significa una tensión escatológica, que diríamos teológicamente los cristianos. Significa tender a algo nuevo. Aquellos cielos ya pasaron, ya no habrá llanto ni opresión, que dice el Apocalipsis. Pensar la esperanza es esperar que somos capaces de ese común sueño al cual convivimos. Es algo que tendríamos que revisarnos cuando tenemos un voluntariado que ha perdido su capacidad de soñar juntos. Un voluntariado que no es capaz de pensarse con otros soñando una nueva sociedad. Cuando no esperamos nada, no hay voluntariado. Cuando esperamos lo de siempre, no hay voluntariado. El voluntariado es un sueño, y un sueño común. No es simplemente un ver la realidad desde ese desvelar y ser vigía. No es simplemente vincular, que ya son tareas importantes, son tareas muy complejas y muy básicas. No es simplemente el voluntariado activo que trata de modificar desde su participación en la realidad. Es también el voluntariado que sueña. Porque sueña porque hay gente que necesita de su sueño. Que sueña porque la sociedad necesita de su sueño. Porque necesitamos recrear la sociedad. Porque la sociedad tiene elementos positivos, pero tiene elementos muy negativos, que aplasta a la gente, que aplasta a nuestros hermanos y hermanas. Y por último, ante una sociedad pragmática, necesitamos un voluntariado creyente. Y aquí creyente lo puedo tomar en su sentido más literal del término, un voluntariado cristiano, voluntariado que cree dentro de una cosmovisión católica cristiana, pero también un voluntariado que cree en la trascendencia, que cree que hay un más allá del pragmatismo y de los números, que cree que se puede celebrar los pequeños fueguitos que decía Galeano, esos pequeños fuegos que nos permiten no quitar el hambre del mundo, pero soñar que el hambre se puede quitar. Y de ahí surge la capacidad de celebrar. No hay capacidad de celebrar sin significatividad, sin simbolismo, sin trascendencia. Somos personas en trascendencia. Muy interesante cómo en los últimos tiempos, y a propósito de Rosalía, entre otras, ¿no? Estamos rescatando esa capacidad de espiritualidad, ¿no? Entre el cielo y la tierra está el suelo, dice en una de sus canciones. Bueno, pues el voluntariado es capaz de pisar el suelo porque ha sido capaz de sumergirse en la tierra y es capaz de soñar el cielo. Por eso el voluntariado está en el suelo. El voluntariado que celebra es aquel que está en el suelo porque tiene sus raíces en la tierra y es capaz de soñar el cielo. Y soñar el cielo significa tener una dimensión creyente que nos permite celebrar con otros y para otros. Pues aquí tenemos otra dimensión del voluntariado que se nos abre. Ante un mundo 5G, la revolución 5C, conciencia, competencia, cuidado, comunidad y ciudadanía. Ante un mundo ciego, aislado, con desconfianza, desesperanzado y pragmático, un voluntariado vigía, un voluntariado mediador, activador, soñador y creyente, que es capaz de celebrar, de recrear, de participar, de vincular y de desvelar. Pero ¿y dónde está nuestra fuente?
esto nos queda bonito, pero ¿a dónde tenemos que ir a beber de nuestra fuente? ¿Dónde está todo el agua que emana y corre, que diría San Juan de la Cruz? Pues nuestra tradición cristiana. En nuestra tradición, no me pasará la diapositiva, a ver cómo hago. Ahora, vale. En nuestra tradición que tiene al menos esas 4 dimensiones. Los cristianos nos tenemos que pensar desde la tradición abrahámica, donde somos siempre un extranjero perpetuo. Somos seguidores de un arameo errante que anduvo por los caminos en éxodo perpetuo buscando dónde estaba el dolor del mundo. Y pasó haciendo el bien. El voluntario es aquel que va por los caminos en puro éxodo continuo, en pura transformación. Y aquí hago una llamada muy contundente. En tiempos de cambio como los que estamos viviendo, necesitamos también pensar que tenemos que cambiar. Necesitamos salir a las carreteras, necesitamos salir a los caminos, necesitamos ser extranjeros perpetuos, necesitamos ser arameos errantes que van buscando el dolor del mundo. Y no simplemente burócratas religiosos como aquellos publicanos del tiempo de Jesús que espera que venga el dolor del mundo a su despacho. Y aquí hay una raíz fundamental, un voluntariado que quiera ser vigía, un voluntariado que quiera ser mediador, un voluntariado que quiera ser activador, tiene que salir desde la tradición abrámica cristiana que nos conforma un extranjero perpetuo. Hay una llamada a un éxodo perpetuo. Pero también tenemos nuestra tradición más clara, nuestra tradición samaritana, porque la compasión es nuestra energía. Un voluntariado no compasivo no es un voluntariado interpretable significativamente, Cáritas. El mundo nos tiene que doler. Todo es según el dolor con que se mira, que nos decía el poeta. Todo es según el dolor con que se mira. Igual que Jesús, aquel que decimos seguir, se le rompían las entrañas cuando veía el dolor, el voluntariado tiene que encontrar su raíz compasiva en ese romperse ante el dolor de los demás. Pero eso sí, donde nos vemos que somos un pueblo, somos comunidad, somos una marcha, somos una comunidad, no simplemente un grupo. No somos el grupo de voluntariado de Cáritas, somos la comunidad cristiana ejerciendo la diaconía de la caridad como un pueblo que quiere transformar la realidad. No simplemente como el grupo de los de personas sin hogar, el grupo de los de las parroquias. No, también somos grupo, evidentemente, pero fundamentalmente somos un pueblo que camina. Somos un pueblo que camina buscando una transformación de la realidad. Nos insistía mucho el Papa Francisco en la centralidad del pueblo. El pueblo sueña, el pueblo se vincula, el pueblo une, el pueblo transforma, el pueblo encuentra identidad. Nuestra identidad no nos viene meramente por ser el grupo del voluntariado, sino por ser la comunidad cristiana que como pueblo va peregrinando en nuestros sitios, en nuestras ciudades, en nuestros pueblos. Y por último, rescatar esa tradición pentecostal, donde nos entendemos que lo que realmente nos sostiene es el Espíritu. No somos capaces con nuestra fuerza de hacer lo que hacemos. Nuestra fuerza nos viene de otro lado. Nuestra fuerza nos viene de ese Espíritu que nos sostiene. Y ese Espíritu que nos sostiene, ese ser pueblo, esa compasión como energía y esa tradición de Éxodo, a saber que la esperanza cristiana, y con esto termino, tiene como 3 movimientos fundamentales. Atrévete a la esperanza, se titula el encuentro, ¿no? Pues yo diría que hay 3 claves fundamentales que a veces se nos olvidan. El primero es, la esperanza cristiana significa un esperar con otros. No es un esperar individual, es un esperar como pueblo. Es un esperar como comunidad. ¿Qué esperamos como comunidad? En segundo lugar, es un esperar por otros, porque lo que deseamos es que a los que le va mal, le vaya bien. No esperamos que a nosotros nos vaya mejor. Lo que esperamos es que aquel pisoteado, aquel crucificado, seamos capaces de bajarlo de la cruz. Nuestra esperanza no está en nosotros. Nuestra esperanza está en qué esperan otros. Por eso la esperanza cristiana es esperar con otros, comunidad, pero esperar por otros, aquellos que están al margen de la sociedad. Y sin duda
esperar en el otro, que es el que nos sostiene, en el Dios de Jesucristo, que nos va sosteniendo en nuestra comunidad, que avanza por otro para encontrarnos con el otro. En definitiva, la esperanza cristiana, aquella frágil niña esperanza que decía Peggy, que va de la mano de la caridad y de la fe, nos muestra que sin duda la prioridad la tiene la fe, pero la primordialidad en estos momentos la tiene la esperanza. Hay tanta gente que no tiene fuerza para esperar, que nos exige que esperemos con otros, que esperemos por otros y que esperemos en el otro. Muchas gracias. Hola, muy buenas. Bueno, Sebas, ya ves las reacciones que estás teniendo. Muchísimas gracias por esos minutos de inspiración, de voluntariado y por proponernos tantos detalles sobre lo que es ser voluntario en Cáritas sobre la mesa. No hay muchas preguntas, así que animo que si alguien tiene interés en que detalle algo más, que es el momento de escribirlo ahora en el chat, ¿vale? Pero sí que ha habido 3 o 4 preguntitas, Sebas, que Belén va a pasar a preguntarte para que puedas dar un poquito pues la puntilla a esas dudas. Bueno, yo antes de iniciar las preguntas sí que me gustaría destacar algún comentario de qué maravilla poder escuchar todas las palabras y el mensaje que nos ha dedicado Sebas y que además comparto, ¿no? Qué maravilla, es un gustazo escucharte y que nos hayas podido hacer este análisis de voluntariado, este análisis de la sociedad actual y cómo el voluntariado de Cáritas puede actuar, ¿no? sobre esta realidad, estar inmersos en esta realidad. Bueno, dicho esto, paso a la primera pregunta, que dice que por favor Sebas que nos pueda explicar eso de caridad política o caridad social. Vamos a ver, la caridad política o la caridad social es un concepto de la doctrina social de la Iglesia de Pío XII, es decir, que ya es muy antiguo, que hablaba de cómo la caridad no solo hay que ejercer la dimensión persona a persona, la dimensión más clara de dar pan al que tiene hambre, dar agua al que tiene sed, liberar al oprimido, que serían los clásicos elementos de Mateo, sino que cuando se ejerce la caridad también está la mediación institucional de la caridad, que significa el poder luchar por esa dimensión del bien común en las sociedades, donde tienen implicaciones las instituciones, donde tienen implicaciones los valores, donde tienen implicaciones las distintas dimensiones políticas. Y la caridad política significa generar bien común en esa dimensión social que no simplemente eclesial y en esa dimensión que no es simplemente individual. Y eso significa llevar el bien común a las instituciones sociales, llevar el bien común a la escuela, llevar el bien común a los partidos políticos, llevar el bien común a las otras realidades religiosas, llevar el bien común a la asociación de vecinos, llevar el bien común al barrio, es decir, llevar desde la inspiración de la caridad todos esos elementos que después se transforman en derechos humanos, que se transforman en valores sociales y solidaridad, que se conforman como movimientos sociales y solidarios, que se conforman como iniciativas sociales, que se conforman como presión a los gobiernos, sean autonómicos, estatales o de ayuntamientos, para generar un centro de personas sin hogar o un ingreso mínimo vital. Eso es la caridad política. Y nos decía Benedicto XVI, que es muy interesante, porque cuando esto lo digo, normalmente dice, eso lo dijo Francisco, que era un populista y un peronista. No, esto lo dijo Benedicto XVI y dijo, es la más alta grado de caridad, la caridad institucional o política, podríamos decir, dice él, que se conforma desde el bien común. No puede haber una caridad puramente individual sin una implicación en la caridad política o institucional. El problema es que en España lo político lo confundimos con los partidos políticos. Entonces tenemos una visión tremendamente chata de la realidad, porque políticos somos todos, partidistas no somos todos.
Y entonces perdemos la dimensión política porque se la han apropiado los partidos políticos. Pero la dimensión política es de la ciudadanía, es de las religiones, es de los movimientos sociales, es de las organizaciones vecinales. Eso es la polis griega, ¿no? El vivir en común. Sin embargo, nos han robado esa polis también. Y por eso es importante rescatarla desde una dimensión social, y en nuestro caso una dimensión social y religiosa. Pues yo creo que ha quedado bastante claro y bueno, pues muchas gracias por contestar esta pregunta. Paso a la siguiente, que dice, como agentes de Cáritas, ¿crees que es importante que estemos en esa mesa que hablabas con otras entidades? Plataforma del tercer sector, plataforma de voluntariado, red de pobreza, coordinadora de ONGDs. ¿Cómo se podría fundamentar bien si hay o no hay que estar en estas mesas mediadoras? Yo en esto siempre he sido muy contundente. Yo creo que hay que estar. Y hay que estar porque somos fermento. Y somos cristianos de mediación, no simplemente cristianos de presencia, donde solo nos juntamos con los mismos para reclamar nuestra misma identidad. Estamos llamados a salir a los caminos y ser cristianos de mediación. Otra cuestión es que después tenemos que medir nuestra fuerza y tenemos que ver dónde podemos estar y de qué manera podemos estar. Pero tenemos que estar en la sociedad, tenemos que ser sal, tenemos que ser luz y no luz para nosotros mismos. Y no podemos entender el cristianismo con o están conmigo o están contra mí. Nosotros, como dice Juan, ¿no? Nosotros no somos del mundo, pero Dios nos envía al mundo. Y el mundo igual nos va a odiar, pero somos enviados al mundo. No somos del mundo, pero estamos enviados al mundo y estamos llamados a ser sal del mundo. Y eso significa que tenemos que estar en esas mediaciones institucionales y yo diría, sin duda ninguna, no hay ningún criterio fundamental de la doctrina de la Iglesia que nos diga que no tenemos que estar. Ninguno. Es más, la doctrina social de la Iglesia nos manda a estar ahí. Nos lleva a estar ahí. El Papa Francisco nos mandaba a estar ahí. Incluso, aunque pueda haber realidades complejas en nuestro estar. Otra cuestión que es verdad que tenemos capacidades limitadas y no podemos estar en todos los sitios, ni podemos estar de una manera verdaderamente significativa en todos los sitios. Entonces habrá que elegir dónde está. Pero eso es una cuestión pragmática. Pero la cuestión fundamental, a mí no me cabe ninguna duda y no encuentro ningún dato en la doctrina social de la Iglesia para no estar. Y nos llama a estar en los sindicatos, y nos llama a estar en las plataformas, en las asociaciones de vecinos, nos llaman a estar en el mundo, somos enviados al mundo. Otra cuestión es que nosotros al final no sepamos estar como cristianos en contextos complejos. Es otra cuestión, pero estamos llamados a estar ahí. Y estamos llamados ahí para predicar la buena noticia en mitad de contexto donde somos simplemente enviados en misión. Y eso no significa que vayamos con el botafumeiro a las reuniones de las plataformas, pero significa que quede clara nuestra identidad desde esa acogida, esa tolerancia y esa oferta de transformación. Muy bien, muchas gracias, Sebas. Continúo con 2 preguntas más que hay. Eso sí, te vamos a pedir, por favor, y encarecidamente que seamos breves, porque ya el tiempo, vamos un poco justillos ya. La siguiente pregunta dice, ¿cómo podemos integrar esas 5 Cs? ¿No? ¿Cómo lo llamabas? La revolución 5C, ¿cómo lo podemos integrar en el voluntariado joven, que bueno, pues es el gran talón de Aquiles de las Cáritas parroquiales? Vale. Son impresiones mías, ¿vale? Yo creo que el voluntariado más mayor nos fallan más las 5 Cs que a los jóvenes muchas veces, ¿eh? Otra cuestión es que sean menos jóvenes y seamos más los mayores, pero es otra cuestión. Somos cuantitativamente más, no significa que seamos mejores. Yo creo que hay muchos jóvenes con mayor conciencia, con mayor competencia, con mayor anhelo de comunidad que tenemos nosotros. Y además nosotros, los mayores que somos parte de la sociedad, también tenemos como
como muchas enseñanzas mal aprendidas, ¿no? Y muchas veces llevamos 30 años de voluntario y de voluntaria haciendo cosas que igual no debíamos haber hecho ni el primer día, pero el año 30 seguramente no, ¿no? Yo creo que el tema del voluntariado joven es más cómo conectamos para que quieran estar que el que revolucionen desde las 5C, que yo creo que en muchos aspectos, no en todos, pero en muchos aspectos están por delante de nosotros. Y son bastante más flexibles muchas veces y maleables en el buen sentido del término maleable que somos los que somos más mayores. Los mayores somos rígidos, digo, por muy abierto que nos sintamos, somos rígidos y creo que la opción de los jóvenes es mucho más de oferta. Otra cuestión es que no sirvan los mecanismos clásicos que hemos tenido. Por ejemplo, ¿cómo hemos generado conciencia en el voluntariado de mi edad, los de 60 años? Venga, cursos de formación, cursillete y seminario. Bueno, pues seguramente con los jóvenes hay que hacer algo más experiencial, más desde el acompañamiento, más visual, pero al final tienen una mayor capacidad de conciencia, tienen mayor competencia mucho más que nosotros. Y mucha capacidad de flexibilidad. No estoy enalteciendo a los jóvenes, que hay de todo, pero tampoco enaltecemos a los mayores, que también, pues a veces en esa comparación salimos peor parados. Vale, y ya con esta sí que finalizamos el turno de preguntas porque ya sí que se nos ha ido la hora, que dice, ¿cómo llevar a cabo nuestros objetivos cristianos con otros voluntarios no creyentes? Yo creo que cuando el centro no somos nosotros, sino el centro es la persona que sufre, creo que los conflictos se disminuyen, porque al final la finalidad es aquel al cual tenemos que bajar de la cruz en nuestra concepción cristiana y otros verán pues salvarlo de la situación de exclusión. Cuando realmente el centro no somos nosotros, somos capaces de que el centro sea la otra persona, es cuando somos capaces de hablar del testimonio. Cuando nos encerramos en nosotros mismos, no somos testigos. Somos seres cerrados sobre nosotros mismos. Cuando nuestra misión es el otro y el otro caído, somos realmente testigos de aquel que murió crucificado. Ahí sí que somos testigos. Y ahí somos teólogos también, como decía aquel documento clásico, ¿no? Técnicos, teólogos y testigos. ¿Cuándo lo somos? Cuando el centro es lo otro. Yo creo que, mira, el Papa Francisco, cuando era todavía cardenal, tuvo aquella alocución en las reuniones con los cardenales y habló de la iglesia autorreferencial, ¿no? Cuando nosotros somos la referencia, cuando desde el voluntariado a Caritas nos volvemos autorreferenciales, enfermamos. Lo que decía el Papa Francisco para la iglesia, enfermamos. Y él decía, yo prefiero una iglesia accidentada, que salga a los caminos, que se una con otro, tratando de generar bien común y justicia. Prefiero una iglesia que accidentada, es decir, que metamos la pata. Bueno, pues permitirme que haga un poco de Papa Francisco. Prefiero un voluntariado de Cáritas que se estrelle, que se abra la frente, que se parta una pierna y una mano por estar con otros voluntariados, por salvar a la gente que está sufriendo, que un voluntariado muy limpio, muy autorreferencial, muy identitario, que lo único que haga es mirarse el ombligo y ver las glorias de su ombligo. Accidentaros, si no vais a enfermar. Muy bien, muchísimas gracias por contestar a estas preguntas. Sabemos que se han quedado algún comentario más en el tintero, pero es que se nos hace ya tarde. Así que nada, queremos terminar este webinar con Rosa, que es la encargada de ponerle el punto y final. Muchas gracias, Eva, y muchas gracias a todos los participantes. Bueno, pues después de lo que ha dicho Sebas, ya no queda nada que decir. Yo prometo volver a escucharle porque han sido unas palabras sumamente instructivas que nos han hecho repensar muchas cosas de nuestro voluntariado. Muchísimas gracias, Sebas. Como siempre, estás acertadísimo, tus palabras son verdad y me encanta escucharte. Pues nada, que volváis a ella, a esta charla estupenda, porque está grabada
y que celebréis bien el Día del Voluntariado el día 5. Y para todos un abrazo muy grande de mi parte. Muy bien. Bueno, Adiós. ahora para despedirnos, si queréis, podemos abrir el micrófono y hacer una breve despedida así conjunta. Muy bien. Adiós. Desde Albacete, adiós. 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 Desde Oviedo, adiós. Gracias, Eva. Deja tu huella de misericordia, deja tu huella, cambiemos el mundo. Deja tu huella de misericordia, deja tu huella, cambiemos el mundo. Este mundo espera una luz, este mundo espera una voz, voluntarios de corazón, entregados a la misión de colorear este cielo gris, de pintar estrellas de sol, para transformar cada lágrima en lluvia que siembra el amor. Deja tu huella de misericordia, deja tu huella, cambiemos el mundo. Deja tu huella de misericordia, deja tu huella, cambiemos el mundo. Hay tantas palabras de paz y hay tantas sonrisas que dar, voluntarios de corazón, acompañando el dolor, para empatizar cada situación del hermano nuestro que hoy se quedó atrapado en la soledad. Hay tanta esperanza que dar. Deja tu huella de misericordia, deja tu huella, cambiemos el mundo. Deja tu huella de misericordia, deja tu huella, cambiemos el mundo. Deja tu huella de misericordia, deja tu huella, cambiemos el mundo. Deja tu huella de misericordia, deja tu huella, cambiemos el mundo. Deja tu huella de misericordia, deja tu huella, cambiemos el mundo. Deja tu huella de misericordia, deja tu huella, cambiemos el mundo.